buenos días, querido telepensante. Jueves 17 de abril y damos inicio a nuestro resumen de noticias. Pero antes debo recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, dejen un comentario, compartan nuestros contenidos y no se pierdan ninguno de ellos. Quiero recomendarles el programa de la Vane que publicamos el día martes con respecto a las RUF, el reglamento del uso de la fuerza, y la opinión de dos expertos analistas ex uniformados al respecto. Realmente se los recomiendo. Recuerden que la intención siempre es darle una nota alta al debate público. Quizás el reglamento del uso de la fuerza no está hoy día dentro de la agenda pública como debiese. ¿Por qué? Porque estamos viviendo todo un contexto de farándula política en relación a las elecciones presidenciales, lamentablemente, pero créanme que esto es realmente importante y debemos estar al tanto e informados y formados al respecto. Miren, nuevamente un asesinato, un crimen en el barrio Yungay, a pasos, a metros, a cuadras, no sé, del domicilio presidencial. Lo paradójico es que este debiese ser uno de los barrios más seguros de nuestro país, porque ahí vive el presidente, ¿no? Y vemos cómo los homicidios azotan día a día. Y qué curioso que al presidente no le pase nada. No es que le esté deseando mal, para nada. Pero como que él no se topa con estos incidentes. Este no es el primer homicidio en el barrio Yungay. Al parecer se trata de un ajuste de cuentas. No porque sea un ajuste de cuentas significa que es normal y que hay que bajarle el perfil. Todo lo contrario, que preocupante que cada vez se reitere esta excusa, ¿no? Para asesinar, para quitarle la vida a otra persona. ¿Cuántos inocentes pueden morir entre medio de esto? Esto fue una balacera el miércoles en la noche. En el fondo de martes a miércoles, nos enteramos ayer en la mañana, alrededor de las 5 de la mañana. Los medios explican que la víctima estaba deambulando por el sector y lo atacaron con armas de fuego. En la pantalla están viendo las imágenes del crimen en el lugar. Hombre quedó con muerte cerebral luego de ser baleado en la cabeza desde una moto. Él estaba en su camioneta. Mismo modus operandi también se repite. Esto fue en la tarde de ayer. Las motivaciones se desconocen. También en la capital. Esto es terrible. Es que está muriendo gente asesinada, baleada todos los días, más de uno. Tenemos una opinión de una señora, una ciudadana chilena, que apareció ayer en el matinal. Miren, vamos a ver el siguiente video. Mira, yo creo que aquí la gente va a tener que empezar a tomar la ley por sus manos, porque aquí estamos totalmente desamparados. Y yo creo que la defensa propia va a ser bien justificada. Porque en este caso nosotros no la podemos justificar porque no está dentro de la ley y al final de cuentas, lo hemos visto en otros hechos, es peor para la víctima. Pero es que, mira, nosotros no podemos enfrentarnos a los delincuentes. Es peor para la víctima, pero hoy en día las víctimas están todas presas y los delincuentes están todos sueltos. Pues perdóname. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que no queda más que defenderse uno, que las personas pesquen la ley por sus manos y se defiendan. A ver, ¿alguien puede estar en desacuerdo con esta señora que habla desde el criterio, desde el sentido común? ¿Se dan cuenta de que el chileno es muy libertario? Que el libertarianismo es de todo sentido común y que está bastante arraigado en nuestra cultura chilena. La señora no está esperando que el Estado venga a solucionarle nada, a protegerla, no. Bueno, sí, hay una persona que no le encontró razón, el periodista de Construyó, que encontró terrible lo que la señora estaba diciendo. ¿Y qué espera este señor periodista de Chilevisión, por si acaso? ¿Qué espera? Si la señora tiene toda la razón. Que lata no poder defender a esta señora directamente. Pero lo que está haciendo ella es apelar ni nada más ni nada menos que a su derecho a la legítima defensa. Eso es todo. Eso es un derecho que se desprende de los derechos naturales, de los derechos fundamentales. La vida, la propiedad y la libertad. Que son los únicos derechos que debiésemos estar defendiendo. Y el periodista lo encuentra como violento, parece, no sé qué le pasa. Señor periodista, no es violento que hayan asesinatos todos los días y que la gente esté en la más absoluta indefensión. No tenemos derecho a defendernos nosotros los ciudadanos chilenos, no. Tenemos que esperar
que llegue algún funcionario público a defendernos. Funcionarios públicos que ya no dan abasto y que cuando nos defiendan terminan en la cárcel. Miren el carabinero que iba manejando el auto del turbazo del Estadio Colo-Colo, en donde murieron desafortunadamente 2 jóvenes, un menor de edad y una mujer mayor de edad, recientemente tenía 18 años. Lamentable, pero fue un turbazo, telepensantes. La avalancha famosa es un turbazo, entran en masa, es una patota de gente. Y botaron la reja, y esta gente quedó atrapada debajo de la reja. Y resulta que ahora el carabinero está formalizado. Entonces no nos puede defender carabinero, no nos podemos defender nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estos periodistas deconstruidos? Perdón, que me indigne con el periodista. Mientras tanto, en el Congreso se discuten la ley de inteligencia. Vamos a ver lo que explica el diputado Kaiser, por favor, señor director. De ley pretendía hacerse cargo de la falta de institucionalidad e inteligencia que se generó a partir de los años 90, entre otras cosas porque un sector de nuestra política decidió que la idea de tener un sistema de inteligencia en sí mismo podía significar una amenaza para la democracia o para la seguridad. E incluso rechazaban la propia idea de la seguridad nacional. Es un tema que ha quedado en este momento no superado por este proyecto de ley, pero sin embargo se produce una reconstitución porque desde el otro lado también existía una duda razonable respecto de la dependencia de la política por parte de un servicio de inteligencia. Tenemos claro, señora presidenta, que este proyecto, si esto estuviese en última instancia, no hubiese una comisión mixta, lo tendríamos que rechazar, porque no da el ancho a una serie de materias, porque establece, por ejemplo, le entrega al presidente la facultad de, a través de un decreto de fuerza de ley, determinar el estatuto de los funcionarios de la ANEC, o la cantidad de funcionarios de la ANEC, y en su momento la cantidad de funcionarios que se nos mencionó nos pareció ridícula, y yo creo que a todos los miembros de la comisión nos pareció ridícula la inversión que pretendía hacer el Estado en la institucionalidad de la ANEC. Por otro lado, la introducción de la Escuela de Inteligencia frente al reducido número de funcionarios que se dedicaban a la ANEC, no nos parecía, a mí por lo menos no me parecía razonable de ninguna manera. Hacer presente, señora presidenta, que acabamos de tener la experiencia con el Ministerio de Seguridad, que ha sido llenado en sus rangos, en su interior, con activistas políticos. Y cuanto menos desde el Partido Nacional Libertario tenemos la seria duda de que este gobierno no repita lo mismo con esta agencia en el momento de pasarse esta ley y fortalecerse sus números. Es por eso que esperamos que tanto la planta como el estatuto terminen pasando por ley. Y es por esa razón que hemos pedido votación separada de algunos artículos de este proyecto, esperando también que las otras deficiencias que hemos identificado sean corregidas después en la comisión mixta. Le solicito a los colegas que tengan presente los niveles de partisanismo de este gobierno cuando se trata de establecer instituciones que deben estar por sobre el conflicto político, y veamos que de no dejarle el espacio para transformar a la ANI en un peligro para nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestra libertad. Muchas gracias. Tema complejo. Estuvimos hablando del reglamento de uso de la fuerza en el programa de la BANE, por favor, realmente lo invito a verlo, y ahora el sistema de inteligencia que vamos a tener en nuestro país. Miren ustedes, ¿por qué esto es tan importante? Esto también se votó esta semana en el Congreso, pasó piola. Nadie le puso atención, ningún medio de comunicación le puso atención a esto que es gravísimo. En la pantalla ustedes están viendo la tabla de votaciones de un proyecto de resolución que declaraba el Hezbollah como una organización terrorista. Fíjense que en verde los parlamentarios, los diputados que consideraron que sí, que el Hezbollah es una organización terrorista, y nadie puede estar en desacuerdo con esto, pero fíjense que hay parlamentarios que no, que de frentón lo rechazaron. Es que esto es de no creer, o sea, es esperable de la extrema izquierda. Pero de todas formas es realmente sorprendente si esta organización ha sido declarada movimiento terrorista en todo el mundo. Les voy a leer los nombres.
María Acevedo, María Candelaria, Boris Barrera, Carmen Hertz, Roberto Celedón, Pamela Giles, Maite Orsini, Lorena Pizarro, Alejandra Plasencia, Matías Ramírez, Daniela Serrano y Marisela Santibáñez consideran que el Hezbollah no es una organización terrorista. Y hay otros parlamentarios que no están tan seguros, entonces se abstuvieron. Se los voy a leer. Son 22. René Alinco, Francisca Bello, Ana María Bravo, Jorge Brito, Ricardo Cifuentes, Andrés Giordano, Félix González, Diego Ibáñez, Marcos Ilavaca, Raúl Leiva, Claudia Mix, Elia Molina, Erika Ñanco, Gaspar Rivas, Camila Rojas, Juan Santana, Emilia Schneider, Leonardo Soto, Nelson Venegas y Yael Yomans, que básicamente no votaron en contra, pero se abstuvieron. ¿Se dan cuenta de la gravedad de todo esto? ¿Se dan cuenta de por qué Chile está bajo el control de organizaciones delictuales y terroristas? ¿Por qué esta gente los defiende? Telepensante. Y luego va esta derechita de Matei, que ya va a mostrar el tema de elecciones, a defenderlos. Increíble, es que esto se tiene que saber. Telepensantes, por favor, compartan estos contenidos, estos videos súper fáciles, gratis. Chile Vamos sigue actuando erráticamente en relación al tema de elecciones, se están dando vuelta en círculo. Matei fue al programa del Checho Irane, a Radio Agricultura. Irane es vuelto loco, estaba feliz, como... Imagínense ustedes, estaba con su candidata, estaba chocho. Bueno, vamos a ver el primer video que se viralizó luego de esta entrevista, señor director. Lo mismo que la reforma de pensiones, a mí me da risa la ex ministra bailando cumbia cuando la reforma de pensiones quedó total y absolutamente distinta a lo que yo quería. Oye, pero qué manera de mentir de que esto le dieron un manotazo. Yo no puedo creer cómo se miente tanto. Pero la reforma previsional es una muy buena reforma. Así que yo les quiero decir, la gente tiene que estar tranquilo. Aquí no hay ningún solo manotazo. Los 6 puntos son de la cuenta. Pero algún porque día la gente se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que es mentira todo lo que dicen, que se yo. Si al final de cuentas, ahorrábamos un 10, ahora vamos a ahorrar un 16. El que diga que van a ser peores las menciones está mintiéndole en la cara a la gente. O no entiende nada, pero nada de economía. Nada. Algunos no entienden nada y otros están mintiendo. Yo creo que hay un desconocimiento real, porque quizá ese 1,5% es la puntita del reparto y que finalmente se va a convertir en la puerta que abre. Eso es como el señor que va a pedir una guitarra prestada al vecino. Sí. Y decir, no, si el vecino me va a decir que no, y me va a decir que la cuide, y me va a decir que le falta una cuerda, y le va a decir... Y se va pasando todo estos rollos y cuando dice, ya, métete la guitarra. Claro. Pero son puros rollos. Claro, porque aquí no hay nada en la ley que te lleve a eso. Nada. Gracias, Checho. Gracias. De verdad, Checho, gracias. Estamos en absoluto desacuerdo. Pero te agradezco que por fin hayas logrado que Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos, tenga una postura concreta con respecto al sistema de pensiones que ellos nos acaban de cambiar, a la reforma del sistema de pensiones, porque nadie quería esta reforma de pensiones, nadie. Solo la querían los ultrones de izquierda y Chile Vamos, pero Matei nunca se pronunció al respecto, se acaba de pronunciar gracias a Checho Irane, se sintió como en confianza. Y ahora sabemos de su propia boca, de la boca de Evelyn Matei, que ella sí apoyó la reforma al sistema de pensiones, esta nefasta reforma que va en contra de los intereses de la ciudadanía, cosa que antes no quiso hacer. Recuerden que ella dijo primero que le iba a preguntar a los expertos, pero al final del día nunca marcó su opinión, su posición al respecto. Y ahora miente de manera descarada para justificar lo que hicieron sus parlamentarios. Defendiendo a sus parlamentarios que ya les voy a mostrar más adelante, luego le sacan el piso y como pecas pagas, ¿no? Y ella miente diciéndonos que esto es fantástico. Pero lo cierto es que sí, le va a subir las pensiones a los actuales jubilados.
un poco, ni siquiera de manera considerable. Y en el futuro, ¿qué pasa? Perjudica a los actuales trabajadores futuros pensionados. En el largo plazo lo que va a pasar es que van a bajar las pensiones y eso no lo dice. Claro, en el corto plazo lo suben, pero por favor seamos racionales. Evelyn Matei, por favor, piensa. ¿Quién crees tú que va a capitalizar el aumento, el pequeño aumento en el monto de las pensiones que vamos a tener ahora, a final de año? ¿Quién lo va a capitalizar? ¿Lo vas a capitalizar tú, Evelyn Matei? No, no seas ilusa, no seas ingenua. ¿Saben quién se anotó este punto? Estos puntos buenos, como dicen en el campo. No Evelyn Matei, no la derechita, esta derechita errática, que está dando vuelta en círculo, chocando contra las paredes. No, lo capitaliza ni más ni menos que la candidata presidencial del Partido Comunista, doña Janet Jara, ex ministro del Trabajo, que fue la propulsora de esta reforma de pensiones comunista que ustedes aprobaron, Evelyn. Y ahora más encima apareces tú defendiéndola, pero ¿alguien puede ser más errático en una elección presidencial? Es que esta gente uno no sabe si quiere ganar o no. Y ahí está Matei entonces defendiendo lo indefendible, diciendo que los que estamos realmente diciendo la verdad, nosotros, la nueva derecha, está mintiendo, no se entiende que Evelyn Matei diga todo esto, poniéndole ficha, como dicen en el campo, a la candidata comunista. No se entiende. ¿Hasta cuándo Evelyn Matei se da volteretas? Otra voltereta más. No, si la Matei es como la Boric de derecha. La volteretas le vamos a empezar a decir. La volteretas Matei. Vamos a ver el siguiente video. Sin embargo, mucha gente de tu sector de alguna forma no le ha gustado tu alejamiento total del tema del gobierno militar. Es que yo no me he alejado totalmente, si yo siento... Porque te quiero explicar lo siguiente, o sea, ¿qué alternativa? Es como pensar hoy día en Venezuela. ¿Qué alternativa hay para sacar a Maduro? Exacto. Un golpe de Estado es la única alternativa, ¿no es cierto? Y fuimos mucho, incluso tú, porque lo conversamos en nuestra... Que era necesario. Aplaudimos el golpe militar. O sea, si no íbamos derechito a Cuba. No íbamos derechito a Cuba. Y mira Cuba como si ahora... A la dictadura del proletariado. Claro. Entonces, muchos apoyamos el golpe militar porque veíamos que no había otra alternativa. No había otra alternativa. Y al igual que tú, muchos también criticamos el exceso en las violaciones a los derechos humanos, porque no todos son violaciones a los derechos humanos. No. Hubo mucha guerrilla, hubo mucha guerra sucia, donde gente que murió combatiendo, defendiendo su idea, y claro, hay algunos casos que son impresentables y uno no puede estar de acuerdo con eso. Mira, pero te hago esta pregunta para que la gente que te sigue de derecha o de la oposición entienda bien cuál es tu posición. Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba. Y bueno... O sea, tú apoyaste el golpe, pero no la dictadura. No, yo lo que quiero señalar es que probablemente a principio, 73, 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Era bien inevitable. Estábamos a punto de una guerra civil. Estábamos en una guerra civil. Pero ya cuando el 78 y el 82 y siguen ocurriendo, ahí ya no. Ahí ya no, porque había un control del territorio. ¿Te fijas? Entonces ahí yo siento que hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo. A ver, no sé, como que se relajó con el Checho. A ver, como para que se entienda, vamos a ver el video de la Matei del pasado, por favor. Evelyn, acabas de decir, no he sido pinochetista nunca en mi vida. Como fanática de Pinochet, no, nunca. ¿Pero declarada? Pero votaste por el sí, eras parlamentaria, tu primera Voté por el sí, diputación. pero he dicho claramente que yo tenía un tema, o sea, era evidente que iba a ganar el no. Yo no tenía ninguna duda que iba a ganar el no. De hecho, en mi casa habíamos hablado con mi papá dónde él iba a estar para... Esa noche.
esa noche, y si él por alguna razón fallaba, ¿quién lo iba a suceder? O sea, pero estaba votando para que Pinochet fuera presidente. Estaba votando para que la diferencia no fuera tan grande que después arrasara. ¿Y nunca fuiste pinochetista? No, mi papá tampoco. Ya, este es uno de tantos, ¿ok? Siempre le hizo la desconocida al gobierno militar. Pero ahora que está de moda ser libertario, ahora que está de moda esto como de que hay que ponerse firme y está mandando ahora a los presos, real se los digo, más peligrosos a la cárcel de Bukele, igual como lo hizo Donald Trump del que también negó, en el fondo, ahora ella defiende el gobierno o sea, militar, porque era inevitable el golpe, dice ella. A mí me gustaría realmente pedirle al Frente Amplio, ¿no tiene un espacio para Evelyn Matei ustedes? ¿De verdad se los pregunto? Bueno, ya, van a desaparecer como grupo político, se lo buscaron. Se lo buscaron y se los advertimos. Porque ahora más encima le está saliendo todo mal. Hubo muchísimos coletazos por lo que dijo ayer Evelyn Matei. Digamos que el oficialismo salió a golpearla, a responderle a Matei. Primero Boric, a través de su cuenta de X, está en pantalla, se los voy a leer. Dice, el golpe de Estado en Chile no es justificable, la dictadura fue criminal e ilegítima. Desde 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 del 3 del 90. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio, ni el 73, 74, 83, 85 o el año que sea. Democracia siempre. Obvio que Matei desató toda la furia de los izquierdosos. Obvio. De los defensores de Allende. Vamos a ver el video del senador Fidel Espinosa, por ejemplo. Uno entre tantos, pero para que tengan una idea del tono en el que le respondieron a Matei. Señor director. Las palabras de la candidata presidencial la dejan en un mal pie porque ella quiere gobernar el país y con esos dichos lo que hace es reabrir innecesariamente las heridas del pasado que tan profundamente nos han dividido. Como hijo de víctima de violación de los derechos humanos, yo lo planteé aquí en la sala recién, porque de manera generalizada fueron condenadas sus palabras. Lo que uno podría decirle a ella es que son inaceptables sus dichos porque de una u otra manera las violaciones de los derechos humanos provengan de donde provengan deben ser condenadas siempre y nunca deben justificarse. Ella tiene que recordar que en dicho régimen, en el cual incluso participó su padre, en dicho régimen se asesinaron personas, se degollaron, se quemaron víctimas, ¿no es cierto?, en aquellos años. Hubo mujeres que fueron violentadas sexualmente por animales en los centros de concentración. Entonces, demuestra que de una u otra manera no quiere colaborar con que avancemos como país en ir dejando esas divisiones tan profundas del pasado y reabre, repito, innecesariamente heridas que todavía siguen en el alma de los chilenos y chilenas, aunque hayan pasado más de 50 años. Salen a repetir todo el rato lo mismo al unísono y uno realmente se cuestiona, ¿han logrado demostrar que mujeres han sido violentadas de esta manera? Yo realmente me lo cuestiono. Sabemos a qué se refieren, ¿no? ¿Han visto alguna vez a un animal tratando de hacer esto? Yo nunca lo he visto. Tendría que haber sido entrenado. ¿Cómo se entrena a un animal en esto? Curioso. Vamos ahora entonces con la senadora Paulina Núñez, de la coalición de Evelyn Matei, de derecha, de derechita, de centro derechita. Vamos a ver el video, señor director. Entender que cuando uno va primero en las encuestas no tiene ninguna necesidad de pronunciarse, de abrir flancos que van a terminar siendo utilizados por las otras candidatas, los otros candidatos. Yo esperaría que saliéramos más con propuestas que con respuesta a cuestiones pasadas. Y si eso significa reforzar el comando, yo no tengo ninguna duda que van a haber varios disponibles. Entonces yo puedo entender que ella misma haya abierto temas que a mi juicio no era necesario instalarlos en la palestra, como por ejemplo el tema del contrato entre SQM y Codelco, o hoy día, cierto, lo que ocurrió con la dictadura en Chile. También salió a golpear a Evelyn Matei. Qué increíble que ni su propia coalición política la respalde, le sacaron el piso. Bueno, como pegas pagas, Evelyn Matei. Ella ha sido de las grandes volteretas de derecha, doña Evelyn. Y bueno,
ahora su senadora le dio la espalda. Luego, la misma Matei tuvo que salir a dar explicaciones. Publicó el siguiente video en su cuenta de X, como nadie salió a respaldarla, ni siquiera el Chincho Irane salió a defenderla. Bueno, publica entonces Belín Matei este video en su cuenta de X. Vamos a verlo, señor director. Todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda, que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba. El golpe fue lamentablemente el resultado de un fracaso colectivo, la incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos. Hoy la izquierda, que hace gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, distorsiona groseramente lo que he dicho. Se los digo fuerte y claro. Nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. Pero mala respuesta otra vez. ¿Quién la asesora? Realmente uno se pregunta. ¿La asesora los puros allendistas? Si es verdad, si hay gente en su grupo de asesores que defiende a Allende. Bueno, ¿quién salió a responderle a través de X? Este post que ella puso, el diputado Kaiser. Se los voy a poner en pantalla y se los leo. 9 Belín. Responsables del quiebre democrático fueron exclusivamente las fuerzas marxistas-leninistas que violaron la Constitución y pretendían la instauración de una dictadura del proletariado a la cubana. Ya basta de relativizar la responsabilidad de la UP en el quiebre institucional de 1973. Y esta señora, a pesar de que estaba viva en esa época porque no es tan joven, nunca se enteró de que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial declararon inconstitucional el gobierno de la UP, el gobierno de Salvador Allende, y que por eso hubo una intervención militar, porque antes los militares, dentro de su juramento, de sus estatutos, tenían que proteger el cumplimiento de la Constitución, cosa que los progres, luego del gobierno militar, cambiaron, ya no es así. Pero en ese entonces los militares tenían como obligación defender el cumplimiento constitucional. ¿Se imaginan hoy día cómo se ha violado la Constitución? No hay Estado de Derecho, lo mismo que pasó con la senadora y la ministra Allende y todo lo demás. Los militares tuviesen que seguir defendiendo la Constitución. ¿Cómo estaríamos hoy día? Bastante más tranquilos, ¿o no? Pero claro, esta gente que es muy hábil modificó la Constitución y ya no es de esta manera. Pero ¿cómo es que alguien vinculado a la política desde tan joven como Evelyn Matei no está al tanto de todo esto? Esa es una gran pregunta, ¿o no? No tiene idea de la historia de nuestro país, historia que ella vivió. Insisto, ya no es tan jovencita como para no saberlo. Bueno, le salió mal, la golpearon de todos los rincones políticos, de todas las veredas políticas. A ella que le gusta tanto ser amiga de la izquierda, yo creo que ya esto es como el mal de Estocolmo. Pero como está en campaña, se está haciendo la dura porque, como ya les dije, está de moda y quiere conquistar al electorado de derecha que claramente ya no la quiere. Y claro, nadie se lo tragó, no solo por ella. Pasa que todo Chile Vamos han sido unos canallas con los militares del 73. Esa es la realidad. Vamos a ver las declaraciones del diputado Kaiser, precandidato presidencial, en los medios de comunicación tradicional, señor director. Está cambiando de opinión a una velocidad. Parece que tiene algo que ver con su cifra en la encuesta. Pero en algún minuto planteó que esto no era necesario, que las violaciones a los derechos humanos nunca son justificables. Eso lo dijo cuando se conmemoraron 40 años del golpe. Mire, las violaciones de derechos humanos efectivamente nunca son justificables. Ya no creo que haya dicho ahora que son justificables.
Pero que eran inevitables muertes y que el golpe en sí era inevitable, eso sí planteó. Bueno, eso lo planteó Patricio Aylwin, lo planteó también Eduardo Frei, lo planteó este Congreso, llamó en agosto a hacerlo. Mire, el punto, cuando hay gente armada, las muertes enfrentadas, evidentemente que las muertes se hacen inevitables, pero le voy a decir una cosa, a mí me sorprende bastante que la candidata Matei aparezca ahora haciendo este tipo de declaraciones. Creo que los últimos 20 años no habíamos escuchado nada similar. Que en su momento plantearon que efectivamente las Fuerzas Armadas habían impedido la toma de poder total por parte de la extrema izquierda marxista-leninista de la época. ¿Usted cree que no había una salida política entonces? ¿Sí o sí se tenía que abordar esto con un enfrentamiento armado? Bueno, es lo que plantea también Patricio Aylwin en su momento. Y de hecho, le voy a decir una cosa, el presidente Allende en su momento estaba violando la ley de control de armas. ¿Por qué tenía armamento en la moneda? ¿Por qué tenía armamento en el Cañaveral? ¿Por qué tenía armamento en su casa? ¿Por qué tenía grupos armados que estaban fuera de la ley? ¿Diputado? El presidente Allende era una persona que violaba la ley y debió haber sido detenido mucho antes. ¿Y por qué usted cree que hay un revisionismo de Matei? Yo creo que hay cierto oportunismo electoral, supongo. Oportunismo electoral, no hay otra forma de llamar a esto. Se notó tanto que ni ella misma supo defender su propia postura. Vamos ahora con Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional, de Chile Vamos también, que sigue dando manotazos de ahogado en todas partes. O sea, ¿ustedes comprenden lo que son los manotazos de ahogado? Porque claro, esto está como un dicho bien popular chileno que se usa bastante. Pero quiero enfatizar en el significado. Cuando alguien se está ahogando, los rescatistas, los salvavidas también lo saben, en el fondo, estos manotazos que dan la gente que se está ahogando, valga la redundancia, son peligrosos para ellos mismos y para quienes los quieren rescatar. ¿Por qué? Porque se afirman de cualquier cosa y muchas veces pueden terminar ahogando a sus rescatistas. Y como son manotazos irracionales, se terminan cansando, se terminan hundiendo cada vez más. Son manotazos que no sirven para nada y que terminan cansándolos y ahogándolos. ¿Se entiende? Bueno, vamos con los manotazos de ahogado del señor Chaguán, que tenía esta semana una performance en los medios que da pena. No me da pena, la verdad. No. Vamos a ver el siguiente video, señor director. Impulsar que se negocie más rápido, aparte de ustedes, un pacto rápido, debiera impulsar también tal vez el mismo tema de las primarias. Yo vuelvo a insistir a la derecha alternativa que hay que poner por delante a Chile y eso implica un pacto parlamentario único de las distintas oposiciones. Eso es lo que el país nos reclama, que seamos capaces de dar señales de gobernabilidad y por tanto yo quiero emplazar a José Antonio Kast y también al diputado Kaiser a tener por delante el interés superior de Chile. Y eso implica un pacto electoral parlamentario único y una sola primaria. Y yo quiero emplazarlos a que, en definitiva, entiendan que la unidad que nos reclaman los chilenos del sector es fundamental. De lo contrario, yo espero que sean los electores los que les pasen la cuenta. Bueno, tenemos al Chaguán al principio de la semana histérico, exigiéndole a lo que él llamó la derecha alternativa, luego que se enterara del pacto entre el Partido Social Cristiano, Republicanos y el Partido Nacional Libertario. Aparece entonces Francisco Chaguán, histérico, exigiéndole a la derecha alternativa. Señor Chaguán, no somos la derecha alternativa, somos la nueva derecha, con todo lo que esto implica. Entiéndalo, lo reitero, aquí no le ha quedado claro parece. Y como nueva derecha se entiende para qué existe, ¿o no? Para reemplazar a esa derecha que dejó de funcionar, ¿ok? Que decidió irse hacia la izquierda y que ya no está cumpliendo su objetivo en la palestra política, ¿ok? Luego aparece Chaguán también ofreciendo una primaria para Chile Vamos, para competir con Matei, cosa que a Matei no le gustó. De hecho, salió publicado que le llegó un telefonazo a Chaguán, en buen chileno, para pararle los carros. Una primaria, por lo demás, de cartón, solamente con la finalidad de montar un reality y tener prensa para que Chile Vamos tenga prensa. Lo dije, si no, se lo muestro. En caso de ser necesario para fortalecer la candidatura del sector y particularmente de Chile Vamos, por supuesto que uno tiene que estar disponible siempre. ¿Pero qué sentido tendrían esas primarias? ¿No serían como de cartón? No. Si usted me dice que sería solo para fortalecer a Evelyn Matei, ¿usted no iría a ganar? Pero por favor,
Yo fui la primera mayoría nacional en mi última elección senatorial. Rodolfo Carter es una figura que marcaba en las encuestas de opinión pública. ¿Usted iría a ganar? Uno iría a contribuir en un tono que sea capaz de sumar. Él lo llama fortalecer la candidatura del conglomerado. Y ahora, esto. Vamos a ver el siguiente video, señor director. Senador, para entender bien. Parlamentario único. Y es bueno decirlo porque las responsabilidades después tienen que pagarse. Ya, pero va a entender bien, senador. Senador, perdón. Yo quiero apuntar acá ese como los responsables, finalmente, si es que no logramos ganar el Senado de la Cámara. Ya. Si es que están dispuestos a cualquier cosa para sostener su nicho de poder. Miren ustedes, ahora se acaba de dar cuenta el señor Chaguán de que con esta nueva coalición política, la nueva derecha, están en riesgo sus escaños en el Congreso, en la Cámara Baja y en el Senado. Se acaba de dar cuenta. ¡Qué bueno que se dio cuenta! ¡Qué bueno que lo notó! Esa es la idea, reducir Chile Vamos. Por lo mismo, porque ellos se creen dueños de nuestros votos, como ustedes están viendo, como ustedes vieron en el video. ¿Y para qué? Bueno, para entregarle nuestros votos a la ultraizquierda, a los progresistas, a la Agenda 2030. Pero sí, miren su candidata, defendiendo la reforma de pensiones que ellos aprobaron, que va en contra de los intereses de la ciudadanía, al menos en contra de los intereses del votante de derecha. A ver, Chaguán, los únicos que debiesen realmente estar preocupados con esta coalición de nueva derecha es la izquierda. ¿Qué te importa, Chaguán, que aparezca alguien a tu derecha? Pero no. Resulta que increíblemente los más preocupados, los más nerviositos, son los de la derechita tradicional. A ver, ¿vamos a recordar al Chaguán del pasado, señor director? Con republicanos, ¿no hay posibilidad de tener una lista unida? Es muy poco probable. Nosotros estamos jugándonos por un anclaje en el centro. A nosotros nos encantaría que demócratas y amarillos estuvieran justamente con nosotros. Ellos tendrán que tomar una decisión si van con el socialismo democrático o con nosotros, pero nosotros creemos sin lugar a dudas que hay que tener un anclaje en el centro. Eso parte de una definición estratégica. Creemos sin lugar a dudas que Renovación Nacional, la UDI y Evópolis hemos mostrado certeza que queremos un nuevo marco constitucional que asegura a los chilenos un pacto de convivencia en el largo plazo. Mientras tanto, hemos visto que republicanos y el Partido de la Gente, a veces sí, a veces no, están disparándole al proceso. Bueno, si es que esto tiene que ser sin perdón ni olvido. Él encontraba, pero no, como que no podía existir un pacto con republicanos. No, ¿cómo se les puede llegar a ocurrir ellos? Y ahora estamos hablando de estos de antaño, cuando el Partido Nacional Libertario ni siquiera existía. Y estaban felices, transando con la izquierda, negociando, cocinando. Toda esta cocina, el segundo proceso constituyente, sobre todo. Este Chile Vamos, po. Sí, es muy lamentable que Republicano en algún minuto sucumbiera hacia esa tentación, ¿no? En el segundo proceso constituyente de seguirle la corriente a Chile Vamos. Muy lamentable. Pero bueno, ahora gracias a Dios, la carrera presidencial está liderada por el diputado Kaiser. Él es el segundo candidato más fuerte. Matei ya tocó techo. Volviendo con Chile Vamos, todo hace indicar, se filtró esto en la prensa, que Chile Vamos sí tendrá una primaria, sí tendrá un reality show electoral, y se especula que los participantes de la primaria serán Matei, obvio, Carter, el ex alcalde de la Florida, Luciano Cruzco, que es senador de Evópolis, y Chaguán, senador de Renovación Nacional. Pero insisto, esto es todo un circo que montaron, lo reconoce el mismo Chaguán. Sería bien gracioso que le salga mal la jugada y que gane la primaria otro candidato que no sea Belín Matei. Mientras tanto, la izquierda sale en bloque a atacar a Chile Vamos. Insisto, pareciera que Chile Vamos padece el síndrome de Estocolmo. Es muy extraño que lo sigan defendiendo y que sigan haciendo acuerdos con ellos y pactos. La única razón por la que se puede entender es porque tienen la misma agenda política, ¿no? Bueno, eso ustedes y yo lo sabemos. Es la agenda de la muerte, la agenda globalista, la agenda 2030. Bueno,
Vlado Mirosevic renuncia, declina su candidatura presidencial y le entregó su apoyo, sus 2 votos, no sé, el de él y el de su abuelita, a Carolina Toa. Puro show, porque entendamos que el partido de Mirosevic no tiene las condiciones adecuadas para llevar una candidatura presidencial. Él tendría que haber juntado más de 30.000 firmas para poder presentarse como candidato a presidente y no lo hizo. Entonces, en un acto político, él va y le entrega su apoyo a Carolina Toa. Vaya, bueno, usted va a saber cuántos votos, insisto, realmente le va a traspasar. Pero igual es curioso que le traspase sus votos a Carolina Toa y no a Gonzalo Vinter. Uno pensaría que él es como el aliado natural, ¿no? Y nos vamos a buenas noticias en el ámbito internacional, así es, y cultural. Reino Unido, esto salió hasta en la prensa nacional. Esto es mejor noticia en el fondo. Salió en Bio Bio, en Canal 13 y en otros medios de comunicación. Así que esto tenemos que celebrarlo porque en el fondo quiere decir que la ciudadanía, que los chilenos están cada vez más interesados en estos temas. Antes solamente nosotros, los medios de comunicación alternativos, tratábamos, abordábamos y explicábamos todo lo que estaba pasando en este contexto de la ideología de género y todo lo demás, y ahora vemos que la prensa tradicional también está hablando de esto. Esto es bueno, es un éxito de la batalla cultural que venimos dando hace ya tantos años, así que debemos alegrarnos también. Bueno, Supremo Británico dicta que el término mujer está determinado por el sexo biológico y deja afuera a los trans. Este es el titular de Bio Bio, del medio Bio Bio, se lo leí literal. Y claro, parece como un poco redundante, quizás para las personas que se guían por el criterio, por el sentido común, que un tribunal diga que las mujeres son mujeres y que los hombres son hombres y que esto se define según la biología, pero no, ustedes bien saben que hay un grupo de gente desquiciada que considera que ser mujer es un sentimiento y que no vayan a contradecirles que no es un sentimiento porque queda un desastre. Y esto lo estamos ya viviendo en nuestro país. Hoy día vemos que se ha avanzado mucho en deconstruir a los niños en este gobierno, con el programa, por ejemplo, Crece con Orgullo, en donde ya muchos padres están teniendo problemas judiciales por culpa de esta visión deconstruccionista de la perspectiva de género. Por eso es importante que pongamos atención en esto y que ojalá se viralice todo esto, para que otros padres, otras personas sepan que es absolutamente normal decir que las mujeres son mujeres y que los hombres son hombres, y que bueno, pone en otra categoría, ya les explico, a las personas trans. Miren, les leo. El dictamen puntualiza que una persona con el llamado certificado de reasignación de género, ven, lo mismo que estamos viendo en Chile, en el género femenino no entra dentro de la definición de mujer. O sea, puede reasignarse como mujer, género femenino, perdón, pero no puede ser mujer. ¿Se dan cuenta? Bueno, es un pequeño avance, pero un gran paso para la humanidad. Entendámoslo de esta manera. Ya, sigo leyendo. No entra dentro de la definición de mujer en virtud de la Ley de Igualdad de 2010, por lo que la posición legal del gobierno escocés es incorrecta. Todo esto fue un triunfo de una organización que defiende a las mujeres en el gobierno autónomo escocés llamada For Women Scotland, en donde participa también la autora de la saga Harry Potter. Ella es una de las principales promotoras de esta causa. ¿Por qué? Porque ella participa de refugios para mujeres y llegan estos trans muchas veces incluso a agredir a las mujeres. Ella fue una mujer maltratada por su pareja y entonces participa en estos refugios para mujeres maltratadas. Y ella explica en su cuenta de ex que muchas veces le ha tocado que llegan trans a agredir también a las mujeres que ya fueron maltratadas al refugio y bueno, una cantidad de otras cosas más. Ella tiene todo publicado en su cuenta de ex por si quieren revisarlo. Pero bueno, este es un gran triunfo para la batalla cultural, no solamente por el éxito de la organización, sino porque además ya en nuestro país se está empezando a poner este tema sobre la mesa. Bueno, querido telepensante, con esto nos vamos despidiendo. Les deseo que tengan una linda Semana Santa, un lindo fin de semana largo, que lo pasen junto a sus familias, que sea una época de recogimiento, de meditación, de oración. Y nos vemos el lunes. Soy la Clara Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos. Este país que tiene 150 años de libertad está amenazado de dictadura, igual que Cuba.
y que todos los pasos que se han dado sistemáticamente es para eso, y que en este momento en que por el fracaso del gobierno la gente no tiene que comer, quieren establecer un racionamiento a través de comités políticos, ni siquiera a través de las organizaciones del Estado. Por eso nosotros nos hemos juntado con todos para luchar contra esta amenaza, no solo al fracaso económico, sino que a la amenaza que existe que Chile pierda su libertad. Es muy curiosa esta acusación. Los comunistas en América Latina han sido siempre los aliados de todas las dictaduras. Lo fueron en una etapa en Venezuela, en Colombia, en Perú. Hay una cosa muy curiosa, los izquierdistas europeos, como los izquierdistas o los comunistas de América Latina, ellos pueden hacer pactos con todo el mundo, por táctica. Los comenzó el señor Stalin con los aliados capitalistas, pero ellos nunca se tocan. También las hizo el señor Stalin con el señor Hitler, cuando él creyó conveniente para sus objetivos. La llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista.